Saludos, gracias por sintonizar este webinar de Medicare y mucho más. Mi nombre es Gabriel y le estaré presentando Risk Adjustment Factor, o mejor conocido como RAF. Antes de empezar, quiero dejarles saber que este webinar ha sido acreditado por la American Academy of Professional Coders. Para aquellos que tienen una certificación de la American Health Information Management Association, quiero dejarles saber que también pueden reclamar créditos de educación continua bajo el domain Clinical Data Management. Sin embargo, para poder obtener el certificado de participación y de educación continua, tienen que completar la postprueba al terminar este webinar. El link para completar la prueba se encuentra en el mismo canal de YouTube debajo de este webinar. Si necesita ayuda o información adicional, favor de enviarnos un correo electrónico a codingeducation@mmm-fl.com. Esta herramienta no está dirigida a diagnosticar, evaluar o tratar pacientes. Cada proveedor es responsable de las decisiones clínicas y diagnósticas sobre sus pacientes según su mejor criterio clínico. Siempre haga referencia al libro de ICD-10 para codificación correcta. Códigos con un guión requieren caracteres adicionales. El Risk Adjustment Factor es a base de un afiliado Community Non-Dual Aged y estará identificado en rojo o con las siglas HCC. De haber información de códigos de SPT o sus descripciones, recuerden que son propiedad intelectual de la American Medical Association. Primero, debemos definir qué es RAF. Según CMS, es una metodología de pago utilizada por el gobierno federal para pagar a los planes Medicare Advantage. Es a base de factores de riesgo por cada uno de los afiliados del Medicare Advantage. Estos factores incluyen los diagnósticos del afiliado, su edad, sexo y si es beneficiario de Medicaid, entre otros. Como dato interesante, aquí les presento una comparativa del gasto médico de manejar un paciente diabético versus uno que no es. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, en el 2018, el costo promedio para manejar un paciente diabético al año fue de $16,752 versus $7,283 por aquel que no era diabético. Otro dato que quiero recalcar es el costo intrahospitalario y de complicaciones diabéticas. Los mismos representan el 60% del costo total y si se fijan, supera el costo de un paciente no diabético. Con esta información quiero hacerles ver que una prima o pago fijo para cada afiliado, ya sea diabético o no, no representa en realidad los recursos necesarios para manejar sus condiciones. Por lo tanto, los Medicare Advantage reciben un pago más certero por ciertas condiciones que pueden complicar la salud del afiliado en un futuro. Aparte de diagnóstico, CMS también toma en consideración la siguiente información demográfica para establecer el Risk Adjustment Factor: edad, sexo del paciente, incapacidad y Medicaid. En esta gráfica vemos todos los componentes del RAF. Los componentes demográficos están al lado izquierdo de la gráfica. Estos componentes no los podemos controlar, ya que no tenemos control de dónde el afiliado se muda o si fue incapacitado. Ahora sí, el componente diagnóstico podemos identificarlo y reportarlo. Para propósito de esta presentación utilizaremos el componente demográfico Community Non-Dual Aged, el cual está en la tercera columna en esta tabla que tenemos en la presentación. Por ejemplo, un paciente entre 65 y 69 años, el factor demográfico es de 0.316. Ahora, ¿cómo CMS sabe qué diagnósticos tiene el afiliado? CMS utiliza la información diagnóstica que proviene de las facturas médicas de los proveedores que brindan servicios a los afiliados del Medicare Advantage. Dichas facturas incluyen códigos de ICD-10 que especifican el tipo de enfermedad o problema que el paciente tiene. Por ejemplo, tenemos un paciente que visita a su médico. El médico lo evalúa y documenta que tiene diabetes. Luego la diabetes es codificada e incluida en una factura médica. Esta información es enviada a CMS y CMS provee los fondos necesarios para manejar el paciente. Aproximadamente 7,000 de 67,000 códigos de ICD-10 están en la metodología de RAF. O sea, no todos los códigos tienen RAF. CMS quien indica qué códigos tienen RAF y los agrupa en categorías llamadas HCC. Cada HCC tiene un peso que es usado para calcular el RAF total. Esta es la tabla que indica qué códigos tienen RAF. La primera columna le indica el código y la última en qué HCC está dicho código. En este caso tenemos que el código B20 está en el grupo HCC 1.
En este slide le presento el documento que CMS publica con el peso o factor para cada grupo de HCC. En nuestro ejemplo, el peso del código B20 es de 0.344. Como le había indicado al principio de la presentación, todos estos componentes se suman para obtener el Risk Adjustment Factor total y así ajustar la prima que recibe el Medicare Advantage. Siguiendo con nuestro caso, estableceremos como por ejemplo un factor demográfico de 0.823. Tenemos el peso del código B20 que es 0.344, sumamos ambos factores y tenemos un resultado de 1.167 de RAF para este afiliado. Si establecemos que el Risk Adjustment Factor promedio es valor a 1, ya que matemáticamente cualquier número multiplicado por 1 se queda igual, o sea, un RAF de 1 es una prima certera a lo que se acordó con CMS para manejar cada afiliado. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos un RAF de 1.167 y supongamos que este Medicare Advantage tiene una prima de mensual de $500. El ajuste es de $83.50 adicionales para manejar las condiciones de este afiliado. Antes de seguir, vamos a recapitular. Risk Adjustment Factor multiplicado por la prima del Medicare Advantage es igual a los fondos para manejar el afiliado. RAF cerca de 1 es indicativo a una prima más certera a lo que se acordó entre el Medicare Advantage y CMS. Sé que esto puede ser mucha información o complicado, así que vamos a ver más ejemplos. A mano derecha tenemos los componentes que ya discutimos. Una prima de $500 y ya tenemos el factor demográfico que en este caso es de 0.540. A mano izquierda le incluí el PDF con los HCC donde la última columna tiene el peso o factor por cada HCC. Supongamos que este paciente tiene una diabetes complicada, lo cual se traduce a un HCC 18 y el mismo tiene un peso de 0.307. Este paciente también es obeso mórbido, lo cual es otro HCC, el 22, y un peso de 0.262. Así que, en resumen, sumamos todos estos factores y nos da un total de 1.109. Este RAF se multiplica por la prima de $500, lo cual nos da $554.50. Serían $54.50 adicionales para tratar diabetes y obesidad mórbida. Así que con un RAF de 1.109, este afiliado requiere más recursos en nuestra gráfica. Bueno, por si aún tenemos dudas, vamos a hacer otro ejemplo. Usaremos el mismo afiliado, solo que en esta ocasión el médico solo factura un código de diabetes sin complicaciones. Si se fijan, es otro HCC, el 19 y no el 18, y también es otro factor, es el 0.106. Sumamos todos los factores y multiplicamos por la prima, lo cual nos da una mensualidad de $323 para cubrir estos gastos, lo cual significa que tenemos $177 menos para tratar al paciente. Aquí vemos cuán importante es que se documente, trate, codifiquen y se facturen todos los diagnósticos que tiene un paciente. Volviendo a nuestra gráfica, para CMS el afiliado no requiere ajustes adicionales, por lo contrario, el Medicare Advantage recibirá menos de la prima establecida. Pero sabemos que en realidad el afiliado tiene complicaciones y es obeso mórbido y como quiera necesitará los recursos en un futuro. Como si fuera poco, también tenemos más reglas para esta ecuación de RAF. Vamos a verlas. Algunos códigos no solo tienen un HCC, sino 2 y hasta 3 HCC. Esto es importante saberlo, ya que al dejar de reportar un código no solo se pierde el factor de dicho HCC, se pueden perder hasta 3 HCC. CMS creó una jerarquía para los HCC. Solo el HCC más alto en la jerarquía será usado para ajustar la prima. En esta tabla lo pueden ver en la columna de la izquierda. En la última columna se incluyen esos HCC que caen bajo dicha jerarquía y por ende no se pagan por separado. Por ejemplo, comenzando el año, un proveedor facturó el E11.9. Este código tiene un HCC 19 para un paciente con diabetes, pero sin complicaciones. Luego, durante el mismo año, el paciente fue al oftalmólogo y se le diagnostica con retinopatía diabética, lo cual es otro código, el E11.319, y es otro HCC, el 18. Solo el factor de HCC 18 será utilizado para ajustar el pago de la prima para dicho afiliado, ya que es mayor dentro de la jerarquía que incluye el HCC 19.
En otras palabras, CMS pagará solo por la complicación o condición más severa, dentro de la misma jerarquía, sin importar cuántos HCC se reciban. Otra regla en la metodología de RAF es el factor por interacciones de enfermedades para el mismo afiliado y durante el mismo año. CMS determinó que existe un riesgo adicional en estas condiciones cuando coexisten. Aquí finalmente tenemos todo lo que necesitamos para calcular el Risk Adjustment Factor. A mano izquierda tenemos los factores, luego el HCC y el peso en la última columna. Si se fijan, el peso del HCC 108, 0.305, está tachado. Eso se debe a que otro HCC mayor en la misma jerarquía fue facturado. El mismo es el HCC 106, que incluye el HCC 107 y el 108. Sumamos todos los factores, incluyendo también las interacciones de diabetes y CHF, y nos da un RAF total de 2.622. Nuevamente, tenemos una prima de $500. La multiplicamos y tenemos un resultado final de $1.311, que son $811 adicionales para manejar todas las condiciones. Ahora, CMS borra la data diagnóstica cada año, o sea, el proveedor tiene que volver a evaluar, documentar y codificar las condiciones nuevamente. El plan médico empieza con la prima base en lo que se recibe esta información, y luego se va ajustando la prima según vayan recibiéndose los códigos. Solo reclamaciones médicas de estas instituciones clínicas son utilizadas, hospitales inpatient y outpatient. En la tabla se identifican instituciones non-covered. Esto significa que la información de estas facturas de estos proveedores no se usará para el cálculo del Risk Adjustment Factor. Por ejemplo, facturas de un hospicio no serán usadas. Además, solo reclamaciones de estos profesionales de la salud que contengan estos códigos de servicios serán usadas. Pueden notar que las facturas de una nutricionista no se utilizarán. En esta parte de la presentación estaremos viendo en específico algunas de las condiciones incluidas en la metodología. Ya vimos que el VIH impacta RAF, pero aquí coloco una nota de codificación donde el código Z21 solo debe ser utilizado cuando el paciente tiene el virus, pero está asintomático. Una vez padezca de infecciones oportunistas, el código correcto a usarse es el B20. Aquí vemos la jerarquía de cáncer y otras neoplasias. El HCC mayor o más severo es el HCC 8 e incluye metástasis y otros cánceres como leucemia. Quiero que note que a lo último de la tabla, el HCC 12 incluye también tumores u otros neoplasmas que no necesariamente son cáncer, pueden ser benignos o inciertos. Codificar cáncer puede ser un poco complicado si no se tiene la documentación necesaria, ya que para usar estos códigos la documentación del proveedor debe de indicar si el cáncer está activo. Aquí les enumero opciones de documentación que justifican el uso de un código de cáncer activo, desde simplemente el proveedor incluir el término activo hasta especificar que el tratamiento para el cáncer es contraindicado o el paciente se rehúsa al mismo. Pueden notar que diabetes tiene 3 HCC dentro de su jerarquía. La más severa es complicaciones agudas, el HCC 17, y la menos es la 19, que identifica una diabetes sin complicaciones. Trayendo nuevamente la importancia de documentación específica por parte del proveedor, si no se documenta el tipo de diabetes, el tipo por defecto es el tipo 2. Esa es la instrucción que la ICD-10 le indica al codificador. También el ICD-10 le indica al codificador que si ve condiciones como la neuropatía en la documentación, las codifique como relacionadas a la diabetes, esto aunque el proveedor no las haya relacionado entre sí. De cierta forma, estas instrucciones ayudan a que el proceso de codificación sea uno más fluido y con menos interrupciones, y por ende aliviando la carga administrativa del proveedor. Obesidad mórbida, HCC 22. Aquí le incluyo todos los códigos bajo dicho HCC. También le incluyo una nota donde les indico que los códigos de BMI, para poder ser codificados y reportados, el diagnóstico relacionado como por ejemplo obesidad, tiene que estar documentado por el proveedor. Trastornos de uso de sustancias. Estos son los HCC entre 54 y 56. Esto es lo que antes se conocía como dependencia, adicción y abuso a drogas. Sin embargo, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense recientemente las clasificó todas bajo uso y las divide por severidad. Es importante que el proveedor documente el tipo de sustancia, un ejemplo, alcohol, y la severidad de la misma, ya sea leve, moderada o grave. El estatus, ya sea paciente sigue usando la sustancia o ya está en remisión.
También debe incluir cualquier complicación. Esto puede ser un residual como hepatitis o gastritis debido al uso del alcohol. Trastorno bipolar y depresión mayor caen bajo el mismo HCC, el 59. Al igual que el uso de sustancias, necesitamos la siguiente documentación por parte del proveedor para poder usar el código correcto: la severidad, leve, moderada o grave, episodio y estatus. Por ejemplo, un episodio único o es recurrente o ya está en remisión. Y si el paciente sufre de psicosis. Epilepsia y convulsiones, HCC 79. Aquí algunos de los códigos, pero como pueden ver son varios y van a depender del tipo de epilepsia. Fallos cardíacos, cardiomiopatía y otras condiciones como hipertensión pulmonar caen bajo el HCC 85. Angina pectoris HCC 88. Evite describir la angina como un solo dolor de pecho. Quizás suene curioso ya que la angina es un dolor de pecho, pero con sintomatología en particular. Hemiplegia HCC 103. No solo el término hemiplegia justifica los códigos, también documentación de debilidad del lado derecho debido a un derrame cerebral justifica el uso de estos códigos. PVD, PAD y arteriosclerosis periférica. Aquí les incluye la jerarquía de estas condiciones, siendo el HCC 106 el más alto. Este HCC incluye códigos de arteriosclerosis periférica con gangrena y úlceras. Se debe usar un código adicional para especificar la úlcera, que sería el L97. El 107 incluye úlceras debido a otras condiciones vasculares tales como venas varicosas. El 108 es básicamente las mismas condiciones vasculares, pero sin ningún tipo de complicación o son de leve gravedad, como por ejemplo claudicación intermitente. COPD HCC 111. Note que la bronquitis crónica es incluida en la metodología. Sin embargo, la bronquitis inespecífica o aguda no lo están. O sea, es muy importante que la documentación del término crónica esté documentado. Esta es la jerarquía para el CKD y la diálisis. El código Z99.01 es usado para clasificar pacientes que requieran diálisis o tengan ya la fístula. El paciente no tiene que estar recibiendo diálisis para usar este código, sino que simplemente requerir la misma. Si el paciente se rehúsa, el código Z91.15 debe ser usado. Note que los estadios 1 y 2 no impactan el Risk Adjustment Factor, sino aquellos entre el 3 y el estadio final. Úlceras de la piel. La jerarquía incluye ambas úlceras tanto por presión como las debido a otras condiciones como diabetes y arteriosclerosis. Úlceras por presión están en el tope de la jerarquía y el término por presión tiene que estar presente en la documentación para usar estos códigos. No es suficiente que se documente el estadio o grado, el término por presión tiene que estar documentado. Note que el estadio 1 y 2 de las úlceras por presión no impactan RAF. Para otras úlceras se debe codificar adicional la condición causante. Este slide incluye algunos de los historiales y estatus que impactan RAF. Cualquier amputación de las extremidades inferiores, incluyendo un dedo, también cualquier ostomía y trasplante de ciertos órganos. Bueno, ya calculamos el RAF y codificamos. Ahora tenemos que hablar de cumplimiento y qué necesitamos para justificar ese código que facturamos. Según CMS, el Medicare Advantage y el proveedor deben seguir dos guías de codificación, la de ICD-10 y de Coding Clinic. Además, el diagnóstico debe ser el resultado de un encuentro cara a cara con el afiliado y el proveedor. La documentación de dicho encuentro debe incluir evaluación, tratamiento o documentación de cómo el diagnóstico afecta el cuidado del paciente. Además, evidencia de que esto fue un encuentro cara a cara con el paciente. Hay documentación de la queja principal o examen físico. No use códigos para documentar el diagnóstico. El diagnóstico debe estar en palabras. Esta es una de las guías de ICD-10 donde se indica que el diagnóstico debe estar documentado en palabras. En esta otra guía, básicamente lo que se dice es que no necesitamos laboratorios, estudios o cualquier otra prueba de cómo el proveedor llegó al diagnóstico. Solo necesitamos el diagnóstico escrito en palabras. El médico y otros profesionales de la salud son los responsables por ley de establecer el diagnóstico
y para el ICD-10 esto es suficiente para reportar y justificar el código. Sin embargo, si necesitamos documentación del tratamiento para la condición o cómo está afectando el cuidado del paciente. Quizás hayan oído del acrónimo MIT, lo cual significa Monitoring, Evaluating, Assessing and Treating. En otras palabras, para justificar el código, el codificador debe cerciorarse de haber documentación de algún tipo de manejo, como medicamentos en la nota clínica. También en la industria se utiliza el acrónimo TAMPER para referirse a lo mismo. Estos acrónimos son herramientas para facilitar el entendimiento de la guía oficial de ICD-10 y pueden ser muy útiles en el día a día. Otro componente de esta guía que me gustaría que se fijen es que debemos codificar todas las condiciones que coexistan en el encuentro, siempre y cuando haya documentación de MIT o TAMPER. Y nuevamente, utilice el acrónimo que a usted más le guste. Ya este es el fin de la presentación, espero hayan aprendido algo nuevo y que les sirva en sus respectivas áreas de trabajo. Pero recuerde que tiene que completar la postprueba de este webinar. Si no la completa, no se le proveerá el certificado de participación ni de educación continua. A continuación, las referencias utilizadas en esta presentación.